Bueno, buenas tengan. Más que nada es como para ayudarles en cómo resolver algunos problemas de la semana 1 de Matemáticas 3, sobre todo los problemas de la 7, la 8, la 9, ¿no? Por ejemplo, aquí me está diciendo que en la 7 es qué tipo de ángulo es el ángulo respecto al ángulo de 47 grados. Determina su medida. Y está diciendo que al juntarse estos dos me da una sumatoria. Entonces, este tipo de situaciones, cuando son dos ángulos que se juntan para formar otro ángulo diferente, se le llama ángulos suplementarios, ¿sí? Los ángulos suplementarios son aquellos que miden la suma de ellos dos 180 grados. Al contrario de los complementarios, que eso ya la suma de sus medidas de esos dos es 90 grados. En este caso, pues vamos a hacer una operación sencilla que viene siendo 47 más lo que vale no sabemos cuánto vale, pero la suma de todos esos me tiene que dar 180. 180. Entonces, eh, aquí lo que tenemos que hacer es despejar lo que vale A. Si quiero que el A quede solo, yo tengo que mover el de 47 hacia el otro lado. Ese valor del signo, su valor va a ser negativo o va a cambiar. Entonces va a quedar como A es igual a 180 menos 47. Menos 47. Entonces si nosotros hacemos la resta, 180 menos 47, pues obtenemos al final la resta de 133 grados, ¿no? Eso es lo que nos va a salir de la resta de esa operación. Ahora, para los ejercicios de la 8, que son 5 incisos, pues nos pide que encontremos el complemento y el suplemento de un ángulo, ¿no? Recordemos que el complemento, la suma de los ángulos de dos ángulos, tiene que sumar 90 grados, y que el suplemento, la suma de los dos ángulos, tiene que sumar 180. Como no sabemos cuánto mide cada uno, pues a ese ángulo que desconocemos lo podemos nombrar como X más el ángulo de 33 grados. La suma me tiene que dar los 90, ¿no? Y pues lo que tenemos que hacer aquí es mover, que la X quede sola, por lo que este 33 se tiene que mover al otro lado. Cuando pasa esto, pues los signos de ese valor va a cambiar, y pues te va a quedar una resta de 90 menos 33. Entonces, si nosotros restamos esos valores, 90 menos 33, pues nos va a quedar que su valor va a ser 57 grados. Entonces, ese va a ser para ese complemento de 33. Para el suplemento de 91, pues recuerden que como no sabemos cuánto vale, la suma es 180. Entonces sería, no sé cuánto vale ese ángulo, más 91 me tiene que dar al lugar al 180. Entonces aquí pues lo que hacemos es obviamente mover el 91 al otro lado. Se va a hacer de signo menos porque cambia el signo, y vas a restar 180 menos 91. La resta, al realizarlo, nos va a quedar pues un valor de 89 grados, su respuesta. Entonces de esta manera sacamos ese suplemento de ese ángulo. Entonces con estos dos ejemplos, pues los otros tres restantes son más sencillos de sacar. En la 9, pues te dice que calcula la medida de los ángulos que se indican. Recordemos que la suma de dos ángulos consecutivos son suplementarios, estos dos. Entonces estos dos, si yo los agarro, me tienen que dar 180 grados. Si aquí también agarro estos dos también me tienen que dar 180 grados. Y si yo agarro pues estos dos, pues también me tiene que dar 180 grados. Entonces la forma de sacarlo pues está sencilla. Por ejemplo, si quiero sacar el ángulo A,
estos dos, los que están enseguida, pues tengo que sacar A más 71 es igual a 180. Como A, el que quiero que esté solo, pues a la hora de moverlo, el 71 va a cambiar al otro lado, y se va a pasar ahora restando. Y si hacemos la resta 180 menos 81 en la calculadora o mentalmente, pues nos da un valor de 109. Quiere decir que A vale 109 grados. Ahora, para B, pues recuerden que es A más B es igual a 180. Ya conocemos A, despejamos B y así tenemos el resultado. Y para el caso del C, como ya conocemos 71, pues simplemente hacemos una operación parecida a la del A y nos debe dar lo mismo valor que el valor de A. ¿Sí? Entonces, está sencillo obtener ese tipo de resultados con esos cálculos. En el caso de la actividad 11 de la semana 3, tenemos que sacar sobre unos ángulos que se llaman ángulos alternos internos o también otros llamados opuestos por el vértice. Un ángulo opuesto por el vértice es aquel que tiene uno contrario al otro y que pues mide lo mismo, ¿no? Por ejemplo, este ángulo M mide lo mismo que este, porque son opuestos por el vértice, por un punto que está aquí. Entonces, M, el ángulo M vale 32 grados. Lo mismo que tenemos ahí. También qué va a suceder con el ángulo N, al parecer. El ángulo N también es opuesto por el vértice. Y aquí menciona que vale 1,69. Quiere decir que N, el ángulo N, por ser opuesto por el vértice, también vale 69 grados. Y para sacar el S, pues si juntamos el ángulo N con el S o 69 con el S, pues recuerden que se hace esta operación, 69 más S es igual a 180. Y esta parte pues ya se lo saben cómo sacarlo como se hizo en los ejercicios anteriores. Ahora, para el caso del ejercicio 13, determina el valor del ángulo A. Aquí en este caso tenemos ya dos ángulos, ¿sí? Dos ángulos totalmente pues, diferentes. Pero falta un tercer ángulo. 1, 2, 3, no falta este. Pero si se fijan bien, cuando el ángulo se junta todo, nos forma ese ángulo llamado ángulo llano. Entonces, un ángulo llano es un ángulo que mide completamente 180 grados. Entonces aquí me falta, ¿qué tanto me faltaría para llegar a 180? Pues sería el ángulo A, yo no sé cuánto vale, ¿verdad? Más el de 20 grados, más el de 41. Esta sumatoria me tiene que dar 180. Como yo no sé cuánto es el ángulo A, estos dos se tienen que mover hacia el otro lado. Y pues recuerden que ¿qué les pasa a los signos? Se van a cambiar. Entonces el ángulo A te va a quedar 180 menos 20 menos 41. Y ustedes pues ya tienen que sacar la respuesta de ese ángulo A. Ahora, para el 14, determina el valor de los ángulos A y B. Tienes dos ángulos, ¿no? Tienes el ángulo 1, el ángulo 2 con estos valores. Te falta el ángulo 3, te falta el ángulo 4. Pero si te fijas bien, aquí me está formando un ángulo recto. Este cuadrito que está aquí significa que la formación de estos dos es un complementario, un ángulo recto. Y recuerden que un ángulo complementario, la suma de los dos tiene que darte 90 grados. Entonces vamos a ponerle 56 más B es igual a 90. Yo no sé cuánto vale B, pero a la hora de mover el 56 al otro lado, pues te va a quedar 90 menos 56.
y ya aquí ustedes pues, van a tener la respuesta. Y en el caso del ángulo A, como ya vas a tener estos tres y la suma de todos es 180, pues en el caso del ángulo A te va a quedar ángulo A más 20 grados más 56 grados más lo que te salga del ángulo B es igual a 180. Todo esto vas a pasarlo al otro lado. Y recuerden que aquí cuando pasa al otro lado pasa restando. Entonces te va a quedar ángulo A 180 menos 20 menos 56 menos en lo que le salió del ángulo B. Y aquí pues van a obtener fácilmente ese valor del ángulo A. Entonces solamente con esos procedimientos, así de esta forma se puede obtener ese valor de los ángulos.